Hola a todos, bienvenidos a esta segunda temporada de Vinatea y Toyama Podcast, el podcast de Vinatea y Toyama, firma especializada en derecho laboral. Mi nombre es Luis Vinatea, soy socio del estudio y en este segundo episodio del 2021, que es el año del Bicentenario, pero también un año complicado porque continuamos con la pandemia, tenemos elecciones y un montón de desafíos como país. Vamos a conversar con una profesional y ejecutiva que admiro y aprecio muchísimo, que está marcando el camino dentro de uno de los principales grupos empresariales, pero porque tiene a su cargo la promoción de políticas en favor de diversidad y la inclusión. Quiero presentarles y decirles que nos acompaña hoy día Selma Costa Rubio. Ella es Chief Diversity and Inclusion Officer en el grupo Intercorp, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias, Luis. Un encanto estar acá. Y la verdad es que no podría pensar en una mejor forma de comenzar mi día, ¿no? Que tener una conversación alrededor de los temas de diversidad e inclusión, que es mi trabajo, pero también digo que es mi hobby, ¿no? Porque es un tema que siempre me ha acompañado. Entonces siempre digo que me parece increíble que me pagan por esto, ¿no? Porque de verdad que es muy gratificante cuando uno está en este camino, porque abres muchos caminos para muchas personas. Y eso Sin duda alguna. probablemente... Sí, eso es muy bonito. Sí, y yo quisiera solamente robarte medio minuto para presentarte. Selma es, como dije, una alta ejecutiva, muy importante ejecutiva en el grupo Intercorp, pero ella profesionalmente se graduó como summa cum laude en la Universidad Católica Andrés Bello, donde estudió Derecho. Luego obtuvo un máster en Derecho en New York University y luego obtuvo una especialización, una maestría también en BU, Boston University, pero ya en finanzas, que es lo que finalmente la condujo a ser una ejecutiva que se concentró muchísimo en la actividad financiera y bancaria. De hecho, Selma es gerente legal, ¿no? Tiene a su cargo la vicepresidencia legal, perdón, en el banco, en Interbank, pero a su vez tiene este cargo en el que responde por temas de diversidad e inclusión en el grupo Intercorp. La primera pregunta, Selma, que a mí se me viene a la cabeza con relación al tema de diversidad e inclusión es casi pedagógica, ¿no? ¿Qué, qué se entiende? ¿Qué debemos esperar respecto de la inclusión y la diversidad dentro de una organización? El concepto de diversidad y de inclusión es un concepto que está dando vueltas ya hace mucho tiempo, ¿no? O sea, si tú piensas en las diferentes minorías, ¿no? Las mujeres hace muchísimo tiempo estaban luchando por el derecho a votar, por ejemplo. Y no hace mucho, hace menos de 50 años que las mujeres ya podemos comenzar a votar, ¿no? En algunos países y otras minorías. Al final hay una necesidad humana de estar incluidos, ¿no? En la medida en que las sociedades se van organizando, lo que termina ocurriendo es que hay personas que, por el hecho de haber nacido en un contexto particular o haber tenido ciertas ventajas, logran posicionarse de manera tal que tienen una calidad de vida mejor o tienen acceso a oportunidades mejores, ¿no? Entonces, el tema de diversidad y inclusión, yo lo veo como en una especie en un diagramita, donde por un lado tienes pertenencia, ¿no? Sentido de pertenencia, belonging, y por otro lado tienes el tema de autenticidad y uniqueness. Entonces, ¿qué es lo que queremos todos nosotros? Todos nosotros tenemos la necesidad de pertenecer a un grupo, ¿no es cierto? De hecho, si tú mañana decides que vas a fundar un negocio, ¿a quién vas a llamar? Probablemente vas a llamar a las personas que piensan como tú, que son amigos tuyos, con quien te llevas bien, ¿no es cierto? Entonces, ahí tienes belonging, la necesidad de pertenecer a algo. Y luego en el otro eje tienes el tema de la autenticidad, el uniqueness, ¿no? Tú quieres que, cuando tú estés en ese grupo, tú quieres que la gente te acepte a Luis tal cual como es, ¿no? Con sus creencias, con su forma de ser, con sus principios. Entonces, cuando tú llevas esto a un mundo corporativo, ¿no? Para hablar ya específicamente, porque creo que hoy vamos a hablar, me encantaría hablar contexto país, pero vamos a hablar en el mundo corporativo. En el Habla de lo mundo que quieras, ¿verdad? corporativo, pero hablando en el mundo corporativo nos juntamos diferentes personas con diferentes realidades, ¿no? Diferentes situaciones para poder funcionar como grupo, ¿no es cierto? Y para poder ser más creativos, más productivos, más todos necesitamos poder llevar nuestro verdadero yo
a este grupo en el cual yo estoy colaborando para llegar a un propósito común. Por tanto, no solamente quiero sentirme que soy parte de esa cultura, sino que además puedo traer mi uniqueness. Si esa es una cultura que privilegia, Privilegia. claro, comportamientos, por ejemplo, súper heterosexuales y la comunicación interna es súper heterosexual y todas las actividades están diseñadas alrededor, por ejemplo, de familias tradicionales, me refiero papá, mamá, hijitos, y tú tienes un grupo de gente LGBTQ+, por ejemplo, ¿cómo, si te pones en los zapatos de estas personas, cómo crees tú que esas personas traen su autenticidad a tener un diálogo fructífero dentro de su organización? Va a ser difícil porque se van a sentir un poco excluidos, ¿no? Sin La duda. pregunta, la pregunta que yo siempre hago es, oye, cuando llega el lunes y te juntabas con las personas para contar qué habías hecho, hoy en día nos juntamos por Zoom, ¿no? Para mí era muy fácil agarrar y decir, bueno, el sábado salí a caminar con mi esposo y con mi hijo y con el perro y después hicimos no sé qué. La pregunta es si en ese grupo hay una persona que tiene un LGBTQ+, ¿no? Un hombre o una mujer cuya pareja es una mujer o, ¿no? Ujú. Del mismo Un hombre. sexo. ¿Podrían esas personas compartir sus fotos, contar su historia, qué hicieron, no sé qué? ¿Se sienten cortos, no? Su manera de expresarse, su todo. Entonces, al final, esto es un tema que es, lo que buscamos es tener ese espacio donde todos nos podamos sentir parte de una cultura compartida, pero que yo puedo traer mi verdadero yo, donde me puedo expresar. Entonces, ¿cuál es la función de los líderes? La función de los líderes es ser, hoy en día ya no se habla de liderazgo, ya no se habla de liderazgo horizontal, de puertas abiertas, se habla tú como líder, ¿qué estás haciendo para de manera activa promover la inclusión a partir de tus propios comportamientos? Me parece Entonces, sí, interesantísimo porque estás dejando claramente establecido que es, creo yo, alguna creencia, me parece generalizada, pero probablemente incorrecta, de que la inclusión y la diversidad no es una cuestión de género, ¿no? Sino que es una visión muchísimo más amplia, ¿no? Mucho, mucho más amplia, que plantea un reto, por lo tanto, mayor. ¿Cómo se promueve efectivamente. ese ambiente? Y voy más Sí, allá, porque tú defines el liderazgo tiene que ser permitir que las personas de la manera más abierta y diversa sean capaces de realizarse y de crecer tal como son, un tanto únicos, ¿no? sí, Ya, muy bien. efectivamente. ¿Y cómo se promueve el liderazgo de esas personas y cómo se crea el ambiente para que eso ocurra? Mira, primero hay como todo en la vida, hay un marco teórico, ¿no? Tú tienes, imagínate un triangulito. Entonces, en un vértice del triangulito, tú tienes las políticas. Esa es la parte fácil, ¿no? Porque aquí somos abogados y sabemos que el papel aguanta todo, ¿no? Claro, entonces tú tienes tu política de diversidad y inclusión, tú tienes tu política de selección, atracción y desarrollo del talento, tienes tu política de hostigamiento sexual laboral, tienes tu política de no discriminación, como ya les dije, tienes tu política de cómo funciona tu comité de diversidad y inclusión, tienes tu plan de comité de diversidad y inclusión. Entonces, las políticas tienen que ver con todo lo que tú puedes escribir, que son las reglas del juego, the rules of Ujú, the game, ¿no? ujú. O por ejemplo, entonces, toda esa es la parte más fácil. Entonces, una vez que tú tienes esas reglas, después en el otro vértice tú tienes la manera como se trabaja, cómo trabajan los grupos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que ser conscientes que en nuestro grupo, la manera como yo trabajo, yo necesito practicar la escucha activa para escuchar la opinión de Luis, si nosotros estamos en un grupo de 4 o 5. Entonces, tiene que ver con las maneras de trabajar, esos códigos que tenemos dentro de los equipos, ¿no? Donde cada uno de nosotros, como integrante de un equipo, es responsable de establecer un ambiente de apertura, respeto y de escucha activa en relación a los demás, ¿no? Y después, en el vértice arriba, tienes el rol de los líderes. ¿Qué cosa es lo que tiene que hacer el líder para cuidar el tema de inclusión? Nosotros estamos acostumbrados que el líder es responsable, te pongo un ejemplo, ejecución del proyecto. Ya, tú Ujú. tienes
un proyecto de largo aliento, tú como líder haces tu Gantt, tú vas a perseguir a todo tu equipo, asegurarte que se cumplen los hitos, que el proyecto está, no sé qué, tú tienes tus reuniones, la gente habla. Y de repente tú estás viendo que Selma no está participando tanto, Selma no está opinando tanto, entonces tu rol es asegurarte que Selma traiga su voz. A lo mejor Selma no está trayendo su voz porque es un poco tímida, entonces hay que ser conscientes de esos y hacer un trabajo con Selma o simplemente preguntarle directamente, oye Selma, en relación a esto, ¿tienes tú alguna, algún comentario, tienes alguna observación? O sea, el estar pendiente de cómo es la participación de las diferentes personas respetando su individualidad, ¿no? Y también su autenticidad. Después, por otro lado, en la medida en que nosotros como líderes desplegamos esos microcomportamientos, las otras personas también empiezan a hacerlo y eso nutre a la parte de grupos de trabajo. Muchas veces, nosotros tenemos una manera de comunicarnos donde muchas veces algunos de nosotros tendemos a liderar, pensamos que estamos liderando la conversación y lo que estamos haciendo realmente es dominando la conversación, donde no le estamos dando espacio a otras personas porque ya tenemos nuestras ideas preconcebidas, ¿no? Entonces, ahí el rol del líder es partir de las preguntas, estar atento a las participaciones de los demás, construir sobre los puntos de los demás, ¿no? Yo creo que las personas muchas veces no se preparan para entrar a una reunión. Generalmente tú vas a una reunión y te sientas ahí, las personas van diciendo cosas y tú vas reaccionando. Pero la pregunta que hay que hacerse es, ¿cómo estoy yo ayudando a construir una mejor visión, ¿no? De repente, a lo mejor en la reunión, Selma dice algo que no necesariamente es la respuesta perfecta o la respuesta adecuada, pero tú puedes probablemente construir sobre eso. O a lo mejor yo estoy cuestionando algo que está abriendo una ventana hacia otra dirección. Y siempre estar en esa búsqueda y tener esos espacios de, ¿hay alguien más que tenga alguna otra, alguna otra mirada? Es un trabajo que es bastante intenso. Como te digo, hasta ahora muchas veces nosotros pensamos, bueno, es que yo soy un líder, todo el mundo sabe que soy un líder abierto y que mi puerta, y soy horizontal, si tú me quieres decir algo, dímelo. La realidad es que mucha gente sale de las reuniones con una cantidad de ideas en su cabeza que nunca las que no dice. pudo, que no pudo ¿Cuántas? presentar, Que ciertamente. no pudo presentar o porque no dio, ¿no? O porque les dio roche o porque el research, por ejemplo, te demuestra que en el caso de las mujeres, por ejemplo, tenemos el síndrome de la perfección, ¿no? Entonces, antes de decir algo, lo piensas, ¿no? Entonces lo piensas y lo piensas y lo piensas. Pero claro, ya cuando llega el momento que ya tienes la respuesta que según tú es perfecta o la observación que según tú es perfecta, ya se fue el momento para intervenir. Mm, Entonces ya sí, fue, ¿no? sí, y es que te escucho y pienso que finalmente la diversidad y la inclusión son un reto muy grande porque en el mundo corporativo estamos de alguna manera acostumbrados a tener que cumplir porque finalmente cuando se nos mira como algunas personas como líderes, ¿no? Se espera de nosotros un resultado y por lo tanto la responsabilidad de cumplir con ese resultado nos lleva a tener que hacer proactivamente todo lo que sea necesario para lograrlo. Y ahora que te escucho hablando de diversidad y de inclusión, este, la tarea más importante es darle espacio a los otros. O sea, dejar que sean los otros quienes asuman, no te diré que un rol protagónico, ¿no? Pero que pongan sobre la mesa las ideas que tienen, las cosas que piensan y muestren y expresen quiénes son. Y eso no está sujeto a KPIs, pues, ¿no? De repente habría que No, pensar si es que se puede lograr, pero en todo caso, en principio no lo están. Entonces, como que es una actividad que tiene que ver más que con el cumplimiento, con el estilo, con la consideración y con la concesión de oportunidades. Entonces, planteada la figura así, que me parece tremendamente interesante, yo te planteo otra pregunta, que es, dado el reto que significa ceder ante esta vocación por el cumplimiento y tener que dar oportunidades a otra, ¿cómo se hace eso en un contexto virtual? En un contexto en donde la dificultad de comunicación viene encima aderezada por el hecho de tener que comunicarnos a través de un medio tecnológico, como lo que está ocurriendo en esta entrevista, ¿no?
Claro, ¿Cómo, bueno, tú cómo has sabes, hecho tú? ¿Cómo has hecho tú ahí? mira, en verdad, a mí me parece que tenemos una gran oportunidad. Esto está acelerando, yo sé que la mayoría de las personas te dicen, esto está acelerando la exclusión. Yo pienso lo contrario. Esto Ah, está acelerando la inclusión y te voy a explicar por qué. sí, Primero, porque las empresas inteligentes, que ya se dieron cuenta que el tema de la inclusión es clave para todo, están haciendo mejores y más preguntas, están escuchando más, están brindando más soporte, están diciendo, ¿cómo hago yo para que tú te puedas comunicar conmigo de una manera que a ti te acomode? ¿Cómo hago yo para respetar tu nueva realidad? Porque al principio, en la pandemia, aquellos de nosotros que estamos trabajando remotamente, no es que estábamos haciendo home office, no nos equivoquemos, no estábamos haciendo home office, estábamos tratando de trabajar desde la casa, que es distinto. Estábamos ujú, en estado de sobrevivencia, o sea, estábamos tratando de trabajar de la misma manera que trabajábamos físicamente, pero remotamente. exacto. Entonces estábamos Sí, tratando de trabajar desde la casa. Hoy en día hemos ido aprendiendo a cómo incorporar las herramientas digitales y cómo utilizarlas, ¿no? No es lo mismo tú tener una herramienta y saber utilizarla. Son dos cosas distintas. Tú puedes tener la herramienta, pero a lo mejor no la sabes utilizar. Es como, no sé, el teléfono, el iPhone tiene 7500 cosas que yo funciones. todavía no he descubierto. El otro día me metí en TikTok y estoy siguiendo un señor que tiene unos tips de que yo digo, no puedo creer que yo no sabía que yo podía hacer esto con el iPhone, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con las herramientas digitales. Nosotros hemos ido aprendiendo. Entonces, una de las cosas que hemos hecho en el banco, por ejemplo, hemos potenciado el uso del Microsoft 365, el Office 365, que tiene una cantidad de funcionalidades y una cantidad de herramientas que facilitan muchísimo el trabajo y que nos ayudan a ser más compasivos en el sentido de entender la situación real que cada uno de nosotros está viviendo en sus hogares para poder trabajar de una manera mucho más colaborativa. Entonces, las personas están contando mucho más sus realidades. Hoy en día, mis equipos, por ejemplo, bueno, yo siempre he sido bastante cercana a mis equipos, pero la gente sabe cómo es la dinámica en mi casa. Yo, por ejemplo, detesto los fondos virtuales. Yo no uso fondos virtuales. No me Yo gusta porque tampoco. me da sensación de que estoy así como flotando en un espacio Que eres incierto como un holograma, ¿no? Uno me parece que fuera un sí, holograma, ¿no? sí, a mí no me Yo gusta, siento lo mismo, sí. no tengo ningún problema si las personas lo utilizan, pero no me gusta, pero el tema es que eh, todos nosotros estamos siendo expuestos, los líderes inclusive, a que se vea cómo es la dinámica en tu casa, ¿no? O sea, viene tu hijo, se sube el gato a la mesa, o sea, pasan mil cosas, ¿no? Entonces, esta herramienta nos está dando la oportunidad de que las personas puedan ser más transparentes en cuanto a quiénes son, cuál es su realidad de vida. Y nosotros tenemos que ser abiertos y decir, wow, ok, esto cómo lo tomo para poder ser un mejor líder? Ahora me doy cuenta que, ¿no? Yo estoy segura que todos los líderes que somos eh, preocupados por nuestros equipos, hoy en día conocemos mucho más a nuestros equipos porque Sí, la clave ahí es brindar el espacio y la confianza para que nos digan. Yo te voy a dar un ejemplo. Nosotros, cuando comenzó el tema de la pandemia, teníamos un equipito de la vicepresidencia, que era el COVID Team, donde estábamos mis reportes directos y los reportes de mis reportes directos, ¿no? Entonces éramos como 6 o 7. Y teníamos un check-in todos los días a las 5:30 de la tarde, todos los días. Y yo noté, como a la semana, que había una de las jefas que casi no hablaba, ¿no? Que me parecía rarísimo, porque esta es una persona que es súper vocal, siempre tiene una opinión, siempre tiene un insight súper interesante. Entonces, en algún momento le dije, oye, fulana, está pasando algo que veo que no estás, ¿no? Hablando, me dice, Selma, ¿sabes qué pasa? Es que justamente entre 5:30 y 6:30 es la hora que yo le doy el baño a mi bebé. En aquella época su hijo tenía como 6 meses. Yo le dije, pero escúchame, cambiamos la hora de la reunión, sin ningún claro. problema. Entonces, ese tipo de cosas que uno empieza a notar, ¿no? Te da la oportunidad de empezar a aprender más de tu equipo y de tú poder identificar cuáles son esas acciones que tienes que tomar para que la gente se sienta más escuchada, más vista, que te vean más vista y que tú puedas hacer algo al respecto. Hay una,
Hace muchísimos años atrás, cuando yo comencé en el banco en el año 2007, yo me acuerdo que había una señora que en aquella época veía los temas de secretaría de directorio y bueno, ella en algún momento ya por su edad y tal renunció y ya era un momento de dar un paso al costado y me dijo, Selma, la única cosa que te pido es que nunca dejes que las personas que trabajen para ti se vuelvan invisibles. Y eso fue una cosa que a mí me marcó, ¿sabes? Sí, 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 Entonces, sí, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? eso me Y, marcó. Entonces, por eso te digo, la gente está, el problema que estamos teniendo todos, y lo veo, es que como tenemos todo el tema doméstico más el tema de trabajo en las casas, nos estamos volviendo muy transaccionales en estas interacciones. Y ahí es donde está el secreto. Si nosotros bajamos un poquito el ritmo y somos capaces de tener conversaciones de verdad, y cuando tenemos las reuniones tenemos conversaciones eficientes que toquen también el lado humano de lo que está pasando con las personas, tus reuniones van a ser más eficientes, más efectivas y la gente va a sentirse más incluida. Si nosotros nos limitamos a tener las reuniones para resolver temas con ese foco transaccional nada más, ahí estás en problemas. mm, Yo he notado en el banco que nosotros cada vez más hemos ido aprendiendo más eso. Entonces, aparte de las comunicaciones que se dan por mail y todo lo demás, nosotros hacemos check-ins, cómo está todo el mundo, qué te pasa, qué necesitas, ¿no? Y hablamos todos de los temas domésticos. O sea, los líderes, comenzando por Luis Felipe, todo el mundo siempre cuenta una anécdota de algo que le ha pasado en su casa, que le está pasando, alguna dificultad, un reto. El tema de salud mental lo estamos hablando mucho, ¿no? Entonces, eso, por eso te digo que la gente necesita hablar y necesita ser escuchada. Pero la gente no va a hablar si los líderes no expresan su vulnerabilidad desde un punto de la autenticidad. Entonces, por eso te digo que yo creo que hay una gran oportunidad. sí, además, como que sin querer queriendo, como diría el chavo, ¿no? Has como replanteado el concepto de inclusión porque finalmente yo más o menos lo he terminado asociando a esta idea de visibilidad, ¿no? Me gustó mucho la anécdota que contaste, ¿no? Con esta persona que te dijo, nunca permitas que alguien que está alrededor tuyo en el trabajo se convierta en invisible, ¿no? Una de las ventajas que probablemente tiene el trabajo virtual es que ha dotado de visibilidad a todos, al punto que incluso podemos decirle a la persona, prende tu cámara porque necesito tener un contacto un poco más cercano a pesar de la distancia. Y eso me parece mucho más inclusivo que cualquier política. Fíjate que es el poder saber cuál es tu situación en este momento como para tener o estar en capacidad de ponerme en tu posición, de meterme en tus zapatos si es que fuera necesario, ¿no? La anécdota que tú contabas de que esta persona que a la hora que tenían ustedes la reunión, tenía que bañar a su hijo, pues revela justamente eso, ¿no? La capacidad de adaptarse a una cosa que era tan simple como cambiar un horario, ¿no? Y Correcto. eso, y eso me invita a pensar en dos cosas. Uno, que el concepto de inclusión es mucho más práctico, simple y amplio de lo que uno se imagina, porque es ponerse en el lugar de todas las personas, por el solo hecho de serlas. Y en segundo lugar, que ofrece una oportunidad sobre la que te quería hacer una pregunta. Esta idea de diversidad y de inclusión supone muchísimos puntos de vista a la vez que son valiosos y que vale la pena conocer. ¿Cómo lo vinculas tú con la innovación? ¿Cómo lo vinculas tú con el talento? ¿Hay algún punto de contacto? ¿Buscas eso o lo has encontrado quizá como una oportunidad adicional eh, en la inclusión? Mira, a ver, me encanta esa pregunta. Yo tengo este tema en mi cabeza de que todos tenemos el potencial de ser la mejor versión de nosotros mismos. Y eso es algo que viene de mi familia, históricamente. Mi papá era así, mi mamá es así. Yo vengo de una familia de empresarios. Entonces, eso está bien rooted, ¿no? Bien así en mi cerebro. Cuando yo comencé con estos temas en el 2012, más o menos, por razones que después te puedo contar, eh, yo entendía que no iba a ser muy fácil que todas las personas adoptaran ese mindset que yo tenía, ¿no? Porque claro, cada uno es diferente, cada uno viene de una realidad distinta, ¿no? Entonces yo comencé
aprender sobre el caso de negocio. Y el caso de negocio, y se lo pueden leer de ahí en McKinsey, BCG, todos te dicen que cuando tú tienes equipos donde más del 30% ya tienes diversidad y trabajas incluyendo prácticas de inclusión, como las que hablamos al principio, tú vas a terminar con 30% más de ingresos, vas a tener hasta 2 productos nuevos, innovadores a lo largo del año. O sea, las métricas están ahí, los pueden buscar y no los voy a aburrir con esos estudios. Está súper recontra aprobado, pero tiene que ser las dos cosas, diversidad e inclusión. La diversidad sin inclusión no funciona. ¿Por qué? Más bien te puede mover la aguja hacia lo negativo, porque hay gente distinta que no se sabe comunicar y que no sabe trabajar de manera inclusiva, que ojo, no significa estar todo el mundo de acuerdo. Trabajar de manera inclusiva es el espacio para que cada quien ponga su granito de arena y sobre eso construir. Entonces el mindset es un mindset no tanto de colaboración, es un mindset, colaboración sí, pero es un mindset de construcción, ¿no? Entonces, por eso es que yo siempre hablo, hay una frase que me gusta mucho que es cultural fit versus cultural build. O sea, tú contratas no para que la gente encaje, tú contratas para construir cultura, una cultura diversa e inclusiva. Entonces, el caso de negocio está allí. Eso está súper probado, ¿no? Entonces, cuando yo le hablo a las personas, hay personas que necesitan tener el caso de negocio. Entonces, tú les muestras el caso de negocio, les muestras los números, les muestras eh, los casos de éxito que ya han habido. Entonces, personas que son más reacias a entenderlo, te dicen, alucina que esto te trae innovación. Entonces, además, hay un clamor público donde la gente necesita sentir que las empresas ya estamos hablando este lenguaje de inclusión. Entonces, para tu marca empleadora, si tú no le estás diciendo a las personas que quieres contratar que tú eres un espacio en el cual se practica la diversidad y la inclusión, porque crees que eso, tienes la convicción, no crees, tienes la convicción de que tener equipos diversos e inclusivos te va a generar mayores oportunidades de innovación, eso también te jala el mejor talento. ¿No? Y eso es real y absoluto. Entonces, hay todo un caso de negocio y por eso que todas las marcas empleadoras hoy en día están yendo hacia esa narrativa, ¿no? La innovación no es posible con grupos homogéneos y de hecho, las empresas ya hemos aprendido que si nosotros queremos atender el abanico de necesidades y resolver el abanico de puntos de dolor de nuestros clientes, que son diversos, porque tú tienes una diversidad de clientes, tú Claro. necesitas tener equipos que reflejen esa necesidad. Entonces yo no puedo tener un equipo diseñando, no sé, un producto para mujeres empresarias donde no hay mujeres. No es Obvio. posible, ¿no? No es posible, Ah, pero eso ocurría. Entonces, el caso de negocio está allí. Una de las cosas que yo me he dado cuenta o que he aprendido es que una vez que porque siempre hay las personas que son un poco escépticas, ¿no? Y al principio sí había mucha gente escéptica. Las personas me decían, Selma, pero nosotros somos Great Place to Work, tenemos una cultura súper horizontal, ¿no? En fin. Entonces yo decía, ya, pero no es suficiente. No es suficiente porque no somos, y les mostré, ¿no? El caso de negocio y tal. Entonces fuimos aprendiendo. Y ahora hoy en día todo el mundo ya ni siquiera es el caso de negocio. La narrativa ahora es, esto hay que hacerlo porque es lo correcto, porque es lo que también acompaña nuestro propósito, ¿no? Eso también hemos aprendido. Nosotros entonces decía, yo tengo como 3 niveles de propósito, ¿no? Mi propósito personal, de que todas las personas tienen la capacidad de ser la mejor versión de sí mismos. Lo que pasa es que hay barreras internas y barreras externas que tenemos que atacar para que eso ocurra, para que eso realmente se ataque. Después tenemos el propósito del banco, que es acompañar a los peruanos a cumplir sus sueños hoy, y los peruanos somos todos los que vivimos en Perú, ¿no? Yo no soy peruana, pero yo me siento peruana, entonces vivo en Perú. Y después tenemos el propósito del grupo, como grupo, que es hacer del Perú el mejor lugar para desarrollar y tener una familia, y el mejor Perú es súper diverso, poco inclusivo, tenemos unos retos de inclusividad y por eso es que la inclusión es algo que nosotros tenemos que trabajar mucho dentro de las organizaciones y los 80.000 colaboradores del grupo, replicarlos en sus familias, en sus comunidades y hacia afuera, ¿no? Y esa es la visión país
que todos queremos tener, ¿no? Una visión de inclusión. Entonces, Eh, sí, dime. sí, no, no, es solamente un comentario que puedo extraer de todas tus respuestas, ¿no? Eres tremendamente inclusiva porque incluyes al momento de responder una pregunta todos los aspectos que uno quisiera abordar o los que no se imaginó, con lo cual a medida que he ido haciéndote preguntas respecto del mundo corporativo y su relación con la inclusión y la diversidad, me he ido encontrando con que no importa cuál te haga, en todas ellas siempre vas a encontrar una manera de decirme por qué es esencial tener en cuenta la diversidad y la inclusión. Pero en esta última pregunta, en esta última respuesta, te has dado maña para poner sobre la mesa un asunto que a mí me interesa muchísimo conversar contigo y que tiene que ver con la relación que tú encuentras entre diversidad e inclusión y el país. Y sobre todo, el momento que vivimos. Desde tu posición, ya como Selma, eh, ¿qué entiendes tú por inclusión y diversidad en relación con el país y qué esperarías que hagamos nosotros como ciudadanos o ustedes incluso desde el grupo Intercorp, tú misma como una alta ejecutiva encargada de diversidad e inclusión en materia de diversidad e inclusión en nuestro país? De repente la pregunta es muy Mira, amplia, pero te he no, no, la sentido tan pregunta, entusiasmada contestándolo que dije, es el momento de preguntártelo. no, la pregunta es maravillosa porque, a ver, yo no creo en el concepto de las corporaciones. Y te lo digo en el sentido de que las corporaciones somos un grupo de personas haciendo cosas. Es eso, ¿no? ¿no? La gente habla, el directorio, el comité de gerencia, el no sé qué. Las corporaciones, las empresas, somos un grupo de personas haciendo cosas. Y yo creo profundamente que la humanidad está diseñada para hacer el bien, ¿no? Yo sí creo eso. O sea, yo creo que hay gente que dice, no, es que el ser humano nace, es egoísta, la ley de supervivencia, el más fuerte y tal, y que no sé qué. Yo creo que no, yo sí creo en la bondad y en la compasión. Y yo creo que cuando todos nosotros nos movemos al unísono en ese espacio, todos somos mucho más creativos y todos somos mucho más propositivos y amplificamos. Entonces, si bien es cierto, pero también obviamente el ser humano también tiene como que un poquito de miedo de no estar con las personas que se parecen a sí mismo, ¿no? Entonces, el reto que todos nosotros tenemos es, ¿cómo hago yo para entender al que no se parece a mí? ¿No? Yo tengo un moto que es el siguiente: lo que pasa contigo, pasa conmigo. Si tú no estás bien, yo no estoy bien. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es, yo, en el espacio que ocupo, ¿por qué lo ocupo y por qué llegué aquí y cómo tuve yo esta oportunidad? Entonces, yo me pongo como ejemplo. Yo nací en una familia de clase media, donde se privilegió siempre la educación, tuve acceso a buena educación, mis papás siempre me dijeron, tú puedes ir por más, tú puedes hacer lo que tú quieras. En algún momento me gané una beca, soy blanquita, no sé, conseguí un buen trabajo, me ha ido bien, que no sé qué, he tenido mis retos y tal. Yo no podría no ser una persona no contributiva en la sociedad, porque he tenido una serie de Hay, ventajas. hay O sea, es hay una un deber que se deriva de eso, ¿no? escúchame, es una responsabilidad. No es que a mí, no, o sea, yo no puedo agarrar y decir, porque yo me desgarré las vestiduras y no sé qué, y dice, no, o sea, sí, yo he hecho un montón de esfuerzos. Yo me fui a Nueva York, me acuerdo que envié 300 cartas, me llegó, tuve 2 entrevistas, me llegó una oferta. ¿Cuál agarré? Bueno, la oferta que me hicieron. Y Ah, después me fui a Londres, mandé también no sé cuántas cartas, tuve 2 entrevistas, tuve 2 ofertas, agarré la que... Pero yo tenía herramientas. Entonces, lo menos que yo podía hacer es estar acá hablando contigo de estos temas. Es lo menos que yo podía hacer. Entonces, hay muchas personas que no han tenido esa ventaja. Este, a la gente no le gusta que uno hable de privilegios porque se ofenden, ¿no? La gente dice, ay, ¿cómo que sí, privilegio? Yo me esforcé y no sé qué. Bueno, amigo, pero no, en mi caso es lo menos que yo tenía que hacer era esforzarme. Podré tener mucho exacto, ¿no? mérito y podré ser medianamente inteligente, pero eso es, ¿no? Entonces, tener esa humildad y reconocer, además, que hay una serie de estructuras de la manera como se han organizado los, los, los estados. Latinoamérica tiene toda una historia de exclusión, esa es la realidad. Entonces hay que mirar ese otro lado, buscar espacios de diálogo y entender, oye, ¿qué cosas necesitamos cambiar? Yo aprendí eso mucho
En el año 2006 yo tuve la suerte que me invitaron a formar parte de un directorio de una ONG que se llama ProMujer Internacional, que se dedica a dar servicios de microfinanzas, de salud y de educación a mujeres en extrema pobreza, y operamos en 5 países, ¿no? Es como mi trabajo pro bono. Y aprendí ahí el reto de la mujer rural, ¿no? Es un modelo de banca comunal que también hoy en día ya tiene banca individual, pero ahí aprendes y te das cuenta de todas esas otras realidades que muchos de nosotros no vemos, ¿no? Entonces, mucha del reclamo que hay hoy en día en la sociedad está justificado porque no hemos sido capaces de tener estados de bienestar, y no me interpretes el bienestar, el marxismo y no sé qué, no sé No, cuánto, no, 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 estado no, de no, no, bienestar, o sea, exactamente no. Estamos acceso, hablando, pensando en lo mismo. acceso a lo básico, ¿no? Acceso a educación, acceso a salud. La pandemia, no, la gente dice, oye, estamos, no estamos, estábamos hace rato con toda esta serie de problemas, que no los habíamos visto o no nos habíamos hecho cargo es otro tema. Entonces, tenemos una gran oportunidad para traer el tema, ese es el tema, ese es el verdadero tema de inclusión. Cuando yo hablo de inclusión en el mundo corporativo, que le hablo a las mujeres, ¿no? Porque claro, en el mundo corporativo se ha empezado con el tema de género porque es lo más fácil de Exacto. ver. Sí, Es el caso que te permite aprender de los conceptos de prejuicios, estereotipos, exclusión, no totalmente. sé qué. Pero después tú agarras esos conceptos y lo aplicas al resto de los otros grupos, LGBTQ+, personas rurales, las personas de color, etnias, en fin, porque los conceptos son los mismos Ahora que mismos, se exacto. aplican y se trasladan. Pero cuando tú empiezas, por eso uno empieza por género, porque es lo más visible, es hombre, mujer, tienes este constructo social, tienes el machismo, tienes, ¿no? Las mujeres tienen que son accesorias, los hombres no sé qué, no sé cuánto. Entonces, en esas creencias que tenemos, cuando ya las empezamos a deshojar y empezamos a entender los conceptos, ya después tú puedes aplicar eso a todo lo demás. El verdadero reto que tenemos las corporaciones es hacerlo mejor, pero llevar esa narrativa a un ambiente mucho más abierto, que es lo que yo te decía en la pregunta anterior. No solamente nosotros queremos que los 80.000 colaboradores trabajen de una manera, o sea, tener diversidad y que trabajen de una manera inclusiva para tener ambientes de respeto, donde todo el mundo pueda hacer su mejor versión, donde podamos ser creativos, más productivos, más innovadores, pero queremos que ese mindset se lleve a sus casas, a sus comunidades y a la sociedad y empezar a tejer este mindset de cómo podemos escucharnos. Hoy en día tenemos un discurso sumamente polarizado, ¿no? Estoy segura que tú tienes diferentes chats y tienes diferentes grupos con quien compartes Totalmente. y hay Sí, cosas que tú dices, para mí, yo digo que para mí mis chats hoy en día son un estudio antropológico de cómo totalmente. estamos en temas de mindset, ¿no? Entonces, pero Sí, sí, sí. es muy Sí, interesante. Entonces, ¿cuál es el rol que nosotros deberíamos de jugar? Yo creo que es lo siguiente, es ser facilitadores de ideas para catalizar una nueva realidad. Y hago un ejemplo muy chiquitito. Cuando yo comencé a hablar de estos temas de diversidad e inclusión, a mí las personas me miraban y me decían, ¿pero de qué me estás hablando si está todo bien? Entonces, claro, yo dije, tengo 2 rutas. Agarrar una pancarta y volverme activista y antagonista, o buscar un camino que de repente va a ser un poquito más largo, pero no sé, pero de aprendizaje. Entonces yo decía, mira, no sé, pero yo también estoy aprendiendo de esto y mira, que hay este casito, léete este artículo, oye, no sé qué, a través de la conversación. Y yo he visto cómo las personas han ido, ¿no? Algunos necesitan el caso de negocio, bueno, le das el caso, pero las personas van aprendiendo. Yo creo que es a través del diálogo y de exponer los casos y no las posiciones, sino hablar de las situaciones, ¿no? Entonces, si tú agarras y tú dices, oye, no, yo con este que es súper de extrema izquierda ni siquiera hablo, bueno, estás perdiendo la oportunidad de tratar de entender cuál es el issue, cuál es el underlying, ¿no? A mí cuando me dicen, exactamente. cuando me dicen, bueno, es que tú eres de tal posición o tal posición, yo digo, bueno, la verdad es que no sabría qué decirte, porque yo he tratado de tomar estos test, hay unos test que están dando vueltas por ahí que
te dicen si eres de centro izquierda, centro y derecha, o sea, no sé qué. Yo la verdad es que no logro definirme. Yo soy una persona soy muy básica en mis, o sea, el tema de las etiquetas creo que nos limita en la Limita mucho, sí. creencia para poder tener una conversación, ¿no? Sí, no, y además creo, Selma, que estas últimas semanas, ¿no? Ya viviendo en este país, nos han mostrado justamente eso, ¿no? La poca capacidad que hemos tenido para escuchar, para preguntar y para entender. A mí me ha pasado lo mismo que tú, ¿no? Yo de pronto he conversado con alguien que me ha dicho, voy a votar por tal persona, y mi inmediata reacción ha sido, te he equivocado. Y después me he dado Claro, cuenta, no le pregunté por qué, después fui, ¿no? claro. Y por qué. Y luego entendí, claro, al final entendí la posición, pero creo que muchos de nosotros no nos hemos tomado el trabajo de detenernos a escuchar, y menos Así aún es. a preguntar por qué, y simplemente polarizar. Tú Y luego sabes de que haber yo tengo, escuchado, sí, antes que yo tengo que decir que yo tengo una ventaja, ¿no? Yo no puedo votar bueno, porque soy venezolana. Entonces, claro, eso me da una ventaja. ¿Por qué? claro, Porque a mí me interesa saber y por qué, ¿ah? O sea, a mí la gente me dice, claro, oh, no", y yo me alucino y digo, oye, qué interesante, ¿y por qué? exacto, ¿No? exacto. Eso es interesante. Exactamente, sí, sí, sí. Y luego de escucharte, de pronto me he dado cuenta de algo que está presente en el discurso de la inclusión y la diversidad, nuevamente, en el mundo corporativo, aun cuando, como dices tú, no es una buena idea concentrarlo en ese grupo, ¿no? Pero en todo caso lo utilizo simplemente para ejemplificar lo que quiero decir. Diversidad e inclusión son conceptos que se utilizan muy fácilmente en el ámbito corporativo, pero yo no escucho muy frecuentemente el término exclusión. Es decir, ya el término inclusión y diversidad presuponen alguito de exclusión, y por lo tanto no nos preocupamos de la exclusión. Pero cuando salimos de la corporación y miramos lo que nos rodea, allí sí es más fácil percibir la exclusión. Y yo creo que, y eso es una opinión personal, en nuestro país ya desde el punto de vista político, en toda la región probablemente, pero en nuestro país, para no ir tan lejos, lo que nos ha tocado vivir en estos años es la cruda realidad de verificar que hemos sido testigos de un proceso de exclusión histórico, y no es que no hayamos hecho nada, es que probablemente no nos ha interesado hacerlo, que es mucho peor, ¿no? Entonces, Sí. la reflexión que tú haces es una reflexión que lleva justamente a un punto en el que las organizaciones empresariales pueden hacerse la pregunta ya no solamente en términos de diagnóstico, sino también de planificación, pero sobre todo de ejecución. ¿Y ahí qué voy a hacer al respecto, no? ¿Cómo hago para que esto cambie? Porque de verdad que del dicho al hecho hay mucho trecho, pero este trecho en materia de exclusión es una cosa ya imposible de manejar, ¿no? Y algo hay que hacer. Yo voy a hacerte dos preguntas finales, ¿ya? Respecto de esto, pero que tienen que ver ya contigo, ¿no? La primera es, ¿tú qué piensas que se podría hacer? Y la segunda es, ¿cómo así, en medio de todas las actividades que haces, porque yo sé la responsabilidad que tienes en el banco y la que tienes en el Grupo Intercorp, ¿cómo así asumes con tanta pasión este reto? Porque te veo tan activa y tan involucrada que creo que sería interesantísimo que compartas la receta con la gente que ve este podcast. Mira, bueno, en cuanto a tu primera pregunta de qué cosas se puede hacer, primero practicar la escucha activa, tratar de entender dónde están los reclamos y la legitimidad, ¿no? de los reclamos y hacer una especie de... Augusto Townsend siempre, hay que escuchar a Augusto, porque Augusto siempre tiene Es una mirada muy dialogante, ¿no? muy Pero dialogante. Sí. yo, muy dialogante, yo creo que con mucha certeza. Creo que hay que apoyar actividades como, por ejemplo, el proyecto Recambio. El proyecto Recambio es un proyecto maravilloso donde quizás necesitamos apoyar más para tener líderes políticos que tengan un poco más una mirada país, menos una mirada más país y más institucional, ¿no? Y no tanto una mirada quizás
cómo ha sido en el pasado un poquito oportunista y con intereses ocultos, ¿no? El tema de la institucionalidad es muy importante. Y algo que yo creo que es muy potente y que quizás estamos trabajando hacia ahí, yo creo que organizaciones como Confiep, IPAE, eh, otros grupos de ejecutivos que se han ido formando últimamente, ya están con una visión país, pero que hay que coordinarlo mejor, ¿no? O sea, tú tienes asociaciones como Proética, Transparencia, tú contribuyes, por ejemplo, que a mí me encanta porque te empodera con información como ciudadano de cómo tú fiscalizar de alguna manera y exigir de alguna manera cómo el Estado está eh, utilizando tus impuestos, ¿no? Informar más a las personas de qué cosa es lo que realmente hace el empresariado peruano. O sea, hay mucha, hay poca, a veces siento que el empresariado no estamos logrando comunicar de una manera sencilla y que tenga impacto lo que hacemos. Y lo otro es, sí creo que tienen que haber espacios propositivos de construcción, que estoy segura, no sé que se ha tratado de hacer en el pasado, pero por ejemplo, ¿no? El Consejo Privado de Competitividad, que hace un trabajo fenomenal, cómo eso se termina de encajar y de ejecutar con un tema de visión país, ¿no? Entonces, si tú me preguntas ahorita, oye, ¿y cuál es el rol del empresariado en la visión país del Perú? Yo la verdad es que no podría darte una respuesta, creo que no podríamos articularla porque no está articulada con el Estado, ¿no? O sea, hay mucha fragmentación y tal, pero sí creo, honestamente, que hay una gran oportunidad para hacer las cosas, para entablar un diálogo diferente. Y también creo que hay que comunicar a la población en general que no todo lo que parece, no todo lo que brilla es oro, ¿no? O sea, yo puedo dar una clase magistral sobre Venezuela. El modelo venezolano es un modelo fallido. La gente se está muriendo de hambre y se está muriendo porque no tiene servicios de salud, ¿no? El sistema de Maduro, esta idea de Chávez ha sido total y absolutamente nefasto, ¿no? Entonces, a mí me resulta difícil cuando escucho a personas que dicen, oye, el modelo venezolano, a mí me gustaría que alguien me dé una clase magistral de dónde están los grandes éxitos del modelo venezolano, porque yo con mucho conocimiento de causa te puedo decir que es un fracaso. Entonces, creo que hay que tener mucho más diálogo. Luego, en relación a tu última pregunta de qué me movió a mí a hacer esto, yo siempre he sido, en los diferentes sitios donde he estado, siempre he tenido como que esta onda de inclusión y probablemente eso viene porque yo te contaba, mi padre salió de Cuba cuando tenía como 16 años a un exilio, primero en Puerto Rico y luego, porque mi abuelo era primer ministro eh, y trabajaba con Batista, en fin, tenía todo un tema político, y la familia se fue exiliada a Puerto Rico, luego a Venezuela, luego mi padre se queda en Venezuela y mi abuelo regresa a Cuba, pero mi padre se hizo de cero, como empresario en Venezuela. Y él dice Ujú, Venezuela, de hecho él se nacionaliza venezolano porque dice, a mí Venezuela me dio todo, ¿no? claro, claro, Y mi madre, y él conoció te a mi madre en cuentas. Puerto Rico, y mi madre de Puerto Rico, bueno, se fue a vivir a Venezuela a los 19 años y se casaron y ahí hicieron empresa y nacimos nosotros, en fin, a pesar de que dos de mis hermanos nacieron en Cuba y tal. Pero entonces, en mi familia siempre hubo como ese clic de que de no tener nada, tú puedes desarrollarte a tener algo y hay que tener esas, ¿no? Las oportunidades. Entonces siempre he tenido como ese bichito dentro, ¿no? Luego, como les comentaba, me invitaron a ser parte de esta ONG de ProMujer. Aprendí mucho, mis grandes maestras han sido las mujeres rurales que viven, en aquella época yo veía más que nada Cusco y el altiplano, aprendí Ujú, muchísimo, aprendí el poder de la banca comunal y el poder de los grupos de mujeres, cómo se apoyaban entre ellas, sobre todo no solamente para sacar adelante sus negocios, sino principalmente para atacar el tema de no violencia de género, que es un tema muy fuerte, muy- ¿no? Y ellas han sido mis maestras y mi inspiración, tengo que decirlo. Y luego ya en el mundo corporativo, en el 2000, por ahí en el 2007, 2008, más o menos, me pasó algo interesante y era que había una reunión que se daba todas las semanas
a las 8:30 de la mañana, donde estábamos todo el comité de gerencia, y yo siempre llegaba más temprano y veía que el comité de gerencia ya estaba reunido antes que yo. O sea, ya estaba reunido en una reunión previa donde yo no estaba invitada, ¿no? Y me parecía como extraño. Entonces, como la tercera vez que me di cuenta de eso, le pregunté a mi jefe en ese momento, le dije, oye, yo veo que yo entro a esta reunión de las 8:30, pero me parece que hay una reunión previa en la cual yo no estoy convocada y soy la única del comité de gerencia que no está participando ahí, ¿no? Entonces, o sea, yo no sé si debería estar, pero te quiero hacer la pregunta, ¿no? Y le hice la pregunta porque la verdad es que me había puesto medio noica de que cada vez que pasaba por ahí me daba cuenta que estaban reunidos sin mí, ¿no? Entonces, Estabas ese es otro pidiendo aprendizaje. estabas pidiendo inclusión. Claro, claro. Entonces, ese es otro aprendizaje. Cuando tienes una duda, pregunta, ¿no? No te Claro. hagas bolas en tu cabeza. Entonces, fue súper bonita la conversación porque Jorge Flores, que en paz descanse, que era mi jefe en aquella época, me dice, no, claro que sí tendrías que estar. Entonces yo lo miré así y le dije, ajá, ¿y por qué no estoy? Me dijo, porque me da pena pedirte que vengas tan temprano a una reunión que comienza a las 7:30 de la mañana porque tienes a tu hijo Lucas, pequeño. Lucas en aquella época tenía 3 años y medio, más o menos. Entonces, claro, yo me le quedé mirando y le dije, oye, gracias por o sea, qué lindo tu gesto, estás siendo empático, pero en realidad la decisión es mía. Si yo me llamara Selmo y tuviera 42 años, que en aquella época tenía 42 años, este, probablemente eso no hubiera sido un tema. Selmo hubiera estado en la reunión a Claro. las 7:30 de la mañana. Y luego ahí, recién ahí, mira qué ignorante yo, ¿no? La ignorancia es una belleza. Recién ahí me di cuenta que nada más habíamos 2 mujeres en el comité de gerencia y que sí había mujeres en puestos de liderazgo, pero no tantas. Y entonces ahí yo comencé a investigar, Lucho, comencé a investigar y dije, ¿esto de qué se trata? Y Google, ¿no? Google, el amigo Google, y entonces me entero que hay algo que se llamaba el famoso techo de cristal. Hasta ese momento, hasta mis 42 años, yo había sido recontra, ultra, mega ignorante de todo el tema de techo de cristal. Para mí el tema de mujeres era el tema rural y ese tema. No me había dado cuenta, escúchame, y se me abrió así como una ventana gigante, un universo paralelo donde había el tema de estereotipos, privilegios, micromachismos, no sé qué, y comencé a aprender. Mi mamá siempre dice que yo soy muy averiguada. Entonces comencé a leer Averiguada. Qué bonita averiguada, palabra. ¿no? Entonces, Averiguada. Sí, está muy bien. es que tú eres muy averiguada. Entonces empecé a leer y empecé a aprender y dije, a ver, ¿y esto cómo es? Y entonces hablé con recursos humanos y yo, a ver, ¿y dónde están las mujeres? ¿Y dónde están las cifras y tal? Y hicimos un estudio donde agarramos las divisiones donde habían más mujeres, ¿no? Donde tenías 80% de mujeres, y lo cruzamos contra dónde estaban esas mujeres en las posiciones de liderazgo. Entonces tú pensarías, si tienes una división donde hay 80% de mujeres, pues en las posiciones de liderazgo eso debería estar representado. Y no era necesariamente así. Entonces ahí empezó mi pregunta, ¿no? ¿Y por qué? ¿Es un ¿Y por tema de qué? competencias? ¿Es un tema de liderazgo? ¿Es un tema de balance de vida? Y ese fue el primer gran estudio que hicimos. Y te estoy hablando del ya 2000, ya por ahí ya estábamos en 2012, 2013, 2014. Y era gracioso porque lo hacíamos. Yo tengo una compinche que se llama Paola Vera dentro de recursos humanos. Y yo le decía, porque cuando yo hablaba de estos temas en comité de gerencia me miraban así como, no te entiendo muy bien de qué me estás hablando. Sorprendidos, Entonces, claro. claro, entonces yo le decía a Paola, hagamos nuestro MVP, ¿no? ¿No? Y así como por debajo del radar, ¿no? Y fuimos y tal, pero paralelamente a eso, yo fui construyendo un relato, fui aprendiendo por fuera, aprendí de gente que son expertos en estos temas, me empecé a interesar, por alguna razón empezaron a invitar a paneles, entonces comencé a construir un relato, eh, y bueno, sí tenía algo de conocimiento por el tema de ProMujer, ¿no? Entonces fui aprendiendo y fui poniendo esto en la mesa. Entonces hay algo que ocurrió que fue bien bonito y es que algunas personas, busqué personas que pensaban como yo o que tenían estas inquietudes y empezamos a generar un movimiento, no solamente en el banco, sino a nivel Intercorp también. Y empezamos a hacer experimentos y a buscar cosas. Y por otro lado empezamos a trabajar con los líderes de la organización. Entonces llegó un momento que la brecha que había se empezó a cortar. Y después hicimos una investigación con la Victoria Lab, que es uno de nuestros centros de innovación para el grupo, sobre talento y diversidad. Hicimos un research en todas las empresas y salieron varias cosas. Entonces ya en el 2017
me senté y conversando con Carlos Rodríguez Pastor, con CRB, le dije, mira, este es el estado de las cosas. Tenemos estos temas pendientes. ¿Qué quieres hacer? Me dijo, quiero hacerlo todo. Y yo, perfecto. Entonces, durante el 2018, y eso es otro podcast, explayamos una serie de acciones y hoy tenemos el 96% de las empresas tienen políticas de diversidad e inclusión, el 90% tiene comité, el 87% tiene plan, tenemos las posiciones en comité de gerencia, tenemos representación femenina 37%, tenemos en la segunda línea, que es el pipeline, 47% de representación femenina. Todas las empresas están súper comprometidas, todos los CEOs, que eso fue increíble, nosotros tenemos más de 30 empresas, de los cuales 7% los CEOs son mujeres, pero todos los CEOs son ya hoy en día voceros y verbalizan el tema de diversidad e inclusión, son súper activos y además súper comprometidos con un tema que nos interesa mucho, que es el tema de hostigamiento sexual laboral. Hoy en día estamos trabajando en un proyecto alucinante. Obviamente todos tenemos los protocolos, pero sabemos que el tema no va por un tema de protocolos. El hostigamiento sexual laboral empieza antes, ¿no? La denuncia es una partecita. Esto es un tema de mindset y estamos comprometidos con eliminar el tabú alrededor de la verbalización y de hablar de acoso sexual laboral y por qué eso está mal y eso hay que erradicarlo y es una tarea de todos, ¿no? Entonces, cuando tú me dices qué me motiva lo que siempre he dicho, que quiero que todo el mundo sea la mejor versión de sí mismos. Yo tuve la oportunidad y es mi deber mover las palancas que tenga que mover para ayudar a que esto ocurra, generar un movimiento para empoderar a más personas, para volvernos todos agentes de cambio y replicadores. Creo que podemos hacerlo. Me motiva que trabajo en una organización donde me permiten hacerlo. O sea, cuando yo comencé, todo el mundo me decía, ¿de qué me estás hablando? Pero bueno, igual ahí va Selma con su esto y he ido construyendo algo y soy muy feliz porque tenemos toda una capa de gente que ya yo simplemente aprendo, ¿no? Es como, bueno, cuéntenme qué están haciendo, es increíble. Entonces, y te digo algo, una reflexión que es lo siguiente. Yo creo que todos nosotros tenemos que reconocer que cuando hacemos el bien para alguien, nos sentimos mejor. Eso es hermoso. Sí. Entonces, la pregunta que yo le haría a todos los que nos están escuchando hoy es que cuando se acuesten en la noche, piensen, ¿qué hice yo hoy para hacer que más personas estén mejor? Y cuando te levantes en la mañana, pienses lo mismo. ¿Cómo me voy a comportar yo hoy para que esto ocurra? Y cuando tú vives en ese espacio propositivo de la compasión, las cosas fluyen mucho más. Y todas las demás cosas que hay que hacer son retos y hay cosas que hay que resolver. Pero simplemente son cosas que hay que resolver, no estamos en una lucha. Ese es un poco mi punto, ¿no? Tú puedes tomar la vida como un proceso y una oportunidad para resolver temas, o puedes tomarla como es una lucha. Lo segundo, de verdad que es agotador y no es muy propositivo, ¿no? Lo primero, no solamente te hace sentir bien, sino que es mucho más replicador. Sí, de verdad que ha sido extraordinario escucharte, gratísimo, no extraordinario, gratísimo escucharte porque de alguna manera transmites con mucha facilidad lo realizable que es esto, ¿no? Y que se trata solamente de proponérselo, de querer hacerlo sobre todo, pero de ir alimentándose con el resultado. Esta última reflexión que haces de preguntarte al final del día qué cosa hiciste para generar bien a otras personas, resume todo, ¿no? Resume todo porque si finalmente lo vinculas con tu trabajo más técnico o con diversidad e inclusión, la respuesta va a ser una sola, ¿no? Eso te motivará a hacer más y generar esta transformación que yo creo que es muy importante. Yo, fuera de agradecerte, que es un poco el objetivo de esta parte final, quería confesarte que iba a hacer o iba a afirmar algo como que quiero agradecerle a Selma por acompañarnos y además por compartir su visión de la diversidad y la inclusión y sobre todo relevar lo que está haciendo el Grupo Intercorp. Por supuesto,
Claro que lo quiero relevar, pero sobre todo quiero reconocer lo que tú en particular estás haciendo, ¿no? Yo creo que es un privilegio para la gente que nos escucha hoy, no solamente conocer de cerca la experiencia del grupo Intercorp, sino conocer de cerca quiénes están detrás de esto. Tú eres una de esas personas, porque estoy seguro que no te consideras que eres la única. Hay muchísimas más porque tu concepto de inclusión y de diversidad hace que deben ser un montón de personas las vinculadas con este esfuerzo, y eso es lo que yo sí quiero resaltar, ¿no? No se trata de lo que hace una compañía, sino de lo que están haciendo las personas que lo integran. Y eso es un mérito que yo realmente reconozco, que ahora sí, a pesar de que siempre digo que esto es un cliché, termina siendo muy inspirador, ¿no? Ahora sí te lo voy a decir con toda seriedad. Esto sí que es muy inspirador y te lo agradezco. Así que créeme que ha sido una alegría grande conversar contigo, este, saber que se pueden compartir estas experiencias, ver que las cosas que te han motivado a hacerlo no tienen que ver solamente con lo que has hecho en tu día a día, sino que incluso te han permitido vincularte con las mujeres en el mundo rural. Eso en un país como el que tenemos es único. Y sobre todo cuando se lleva a la práctica o a través de políticas y de actuaciones como las que tú estás llevando, todavía son más importantes y dignas de relevarse. Así que el agradecimiento es doble, Selma, la alegría de compartir contigo esta conversación todavía mucho mayor. Y como tú ya adelantaste que estás dispuesta a hablar en otros podcasts de otras cosas que has abordado el día de hoy, yo tomo nota de eso y te tomo la palabra y te comprometo en el futuro a tener una conversación de ese tipo. Claro que sí, no, muchísimas gracias y los dejo con con un hashtag que a mí me encanta, Ya, que me ya, lo inventé el otro claro. día, que es lo siguiente, no se olviden, el cambio es colectivo. Muy fuerte, muy, 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 Ese es el muy, hashtag del 2021, el cambio es colectivo. muy potente. Y Y además bueno, en este momento viene bien. exactamente, muchísimas gracias, yo les agradezco, los felicito también por la iniciativa y les deseo todo lo mejor y estoy segura que nos vamos a encontrar pronto. Seguro Que que sí. estén todos bien, cuiden a sus familias, acuérdense, lavado de manos, mascarilla y distanciamiento social. Si no nos cuidamos entre nosotros, no nos cuida nadie. Absolutamente. Gracias, Elma, por acompañarnos. Y yo quiero invitar a quienes nos ven y escuchan a seguirnos en nuestros canales de Spotify y Apple Podcast, buscándonos como Vinatea y Toyama Podcast. También pueden ver el video de este podcast ya completo en nuestro canal de YouTube ya dentro de algunos días. Hasta el próximo episodio de Vinatea y Toyama Podcast. Y gracias nuevamente, Selma. Un verdadero placer conversar contigo. Hasta luego.